Steven Pinker, psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, ha argumentado que la violencia ha disminuido significativamente a lo largo de la historia. Según su libro Los ángeles que llevamos dentro, vivimos en épocas muy pacíficas. Hay que ver a qué costo. Quizás porque hoy estamos subsumidos a ser meras unidades de consumo y de producción. Pero lo que no dice Steven Pinker es que la violencia continúa siendo una realidad. Quizás no en el occidente consumista, pero es una realidad. La persecución a los cristianos no cesó con Nerón en Roma. Estamos viendo que el año pasado casi 5.000 creyentes fueron enviados a la morada del Padre a causa de su fe. Estamos viendo que casi 8.000 iglesias fueron atacadas. Estamos viendo que aproximadamente 5.000 cristianos fueron detenidos ilegítimamente. ¿Cuáles son los motores de esta persecución? Y el primero y fundamental es el extremismo islámico. Por eso a mí me sorprende cuando viene gente a hacer apologética, curiosamente desde España, diciendo herejías, y no se hacen cargo de lo que está pasando en su país. Están más preocupados en decirnos desde España, nosotros en Latinoamérica, qué es la sola escritura o qué no es la sola escritura. ¿Qué es la visión beatífica? ¿Qué no es la visión beatífica? Si Cristo pagó o no pagó por nuestros pecados, ¿y por qué no hablan del Islam? Lo tienen en las puertas de sus casas. Están masacrando a los occidentales. El extremismo islámico, que incluso está, quieras o no, también está atacando a su propia gente. Porque no hay un solo tipo de Islam, eso es cierto. Pero el Islam radicalizado está acribillando a los cristianos. Y se están infiltrando en Europa, en los guetos, y creando sus propias leyes. ¿Por qué no hablan con cualquier europeo promedio? No se vayan esos fact-checkers que están financiados por la Unión Europea, por Amnistía Internacional y por Soros. ¿Por qué no hablan simplemente con cualquier europeo que agarra su celular y que filma alrededor? Porque después te dicen, no, que es una minoría, es una exageración de los medios occidentales. Hablen con cualquier europeo que les diga cuál es la situación. Porque esa es la particular violencia que no se ve. Porque donde se instaló el extremismo islámico, desapareció el cristianismo. ¿Y qué están haciendo los cristianos en Occidente? ¿Combatiendo el extremismo islámico? ¿Hablando de esto, generando conciencia? No, están discutiendo cuál es el amante de la novia del pastor. Una vergüenza realmente. El extremismo islámico es la mayor manifestación que se da, por ejemplo, en el África, donde los gobiernos débiles y las tensiones políticas han permitido que afloren las guerras internas y las guerras civiles. La mayoría de las muertes ocurrieron en Nigeria. Recuérdense en cuántos videos tengo yo hablando de Nigeria, mostrando esta realidad. Nigeria, 3.100 víctimas cristianas. 3.100 cristianos. Pero también tenemos otros países. Como mañana cuando sube yo la noticia de lo que está pasando en Malí. Un país que muchos ni siquiera deben saber dónde queda Malí. Pero en Malí hasta están cerrando desde el gobierno los colegios católicos que curiosamente son los que mejor índice de desarrollo intelectual generan los alumnos. El mayor estándar intelectual proviene de estos colegios privados y el Estado los quiere cerrar, siendo que ni siquiera es un colegio católico proselitista. De hecho, tiene un excelente nivel que favorece al desarrollo del PBI. Y sin embargo han cerrado los colegios en Malí. También tenemos Burkina Faso, que ya desde el año 2020 venimos anoticiando los bombardeos a la población cristiana. En Burkina Faso, 201 creyentes perdieron la vida. 201. También tenemos el caso de Nicaragua bajo el régimen sandinista, o tenemos el caso norcoreano bajo el régimen de Kim Jong-un. Estas naciones no solamente padecen la persecución al cristianismo, también estallan
múltiples disturbios muy sangrientos, donde a su vez deben enfrentarse a hambrunas, deben enfrentarse a déficits energéticos, a precariedad en los sistemas sanitarios. El tercer motor es también el conflicto interno, ya no solo, como hemos visto, el extremismo islámico o el gobierno autoritario, también las situaciones de anarquía. Aquí tenemos el ejemplo concreto de Birmania y particularmente Yemen, una guerra civil que ha subsumido en el caos a su población. En Birmania, luego del golpe militar de 2021, el conflicto armado entre el ejército y las fuerzas opositoras se intensificó particularmente el año pasado. Los cristianos representan el 8% de la población y son las principales víctimas de ataques directos tanto de el régimen que ocupa el poder como de los grupos insurgentes. Los cristianos, por mantenerse fieles a Dios y no tomar partido político entre oficialismo y oposición, son la carne de cañón en esta guerra. Allí donde vemos que el ejército destruye sistemáticamente a las iglesias que son sospechosas de albergar insurgentes, pero al mismo tiempo los insurgentes queman las iglesias e incluso secuestran a los líderes cristianos porque se los acusa de ser colaboradores del ejército. Pero acá aparecen otros países que se van a incorporar a la lista de enemigos del cristianismo, como es por ejemplo el caso de Kirguistán o la nación de Chad. Kirguistán ha intensificado la lucha contra el cristianismo. La Unión Bautista informó que en múltiples ocasiones en el año 2024, los residentes locales habían lanzado piedras contra las oficinas de las organizaciones cristianas en la ciudad de Caracol. Hay una búsqueda constante, según informa la Unión Bautista, de querer expulsar a todos los cristianos de su nación. Tenemos que hacer una mención especial también a la nación de Chad, donde constantemente se ve año tras año, estadísticamente, un aumento de los ataques a las iglesias cristianas. Un país enmarcado en una guerra civil, en conflictos de una democracia totalmente adulterada, donde aparece el grupo islámico militante Boko Haram, que están presentes en muchas naciones de África y que son profundamente hostiles hacia la fe cristiana. Naciones que son idénticas a Venezuela en su proceso democrático, ¿no? Además se viven crisis humanitarias terribles, donde tenemos violaciones múltiples diarias a las mujeres, cerca de una mujer promedio sufre más de una violación por día, secuestros, desplazamientos forzados, mutilaciones a niños, tráfico de armas y de drogas, prostitución infantil. No es solamente la persecución a causa de la fe.